Buenas tardes, te saludo en la paz del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar hoy nuestro estudio del libro de Eclesiastés. Esta serie va por el capítulo 10, nos quedan solamente dos capítulos más, el 11 y el 12, y estaremos terminando la serie. Hoy vamos a leer entonces el capítulo 10 y le invito a abrir su Biblia ahí en Eclesiastés capítulo 10, dice así la palabra de Dios. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos en la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, y el que parte leña en ella peligra. Si se embotare el hierro, y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente, antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de sus palabras, de su boca, es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurado tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todos. Para todo, perdón. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Este es uno de los capítulos quizás más difíciles de interpretar del libro de Eclesiastés. Les pido que al Señor que asista en esta enseñanza de la palabra de Dios de Eclesiastés para encontrar en ello el sentido de lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos a cada uno de nosotros. La palabra de Dios en este capítulo 10 pareciera que estuviera desconectada de lo que venía enseñando en los capítulos anteriores y en los que sigue. Y nuestro desafío en el Señor es que el Espíritu Santo nos muestre que esto no es así, porque la palabra de Dios es integral, y la enseñanza del Espíritu Santo no enseña cosas descolgadas, sino que realmente sí tiene un hilo conductor, y en esto también tiene un hilo conductor, que a veces es más difícil encontrarlo, puede ser, pero que realmente es así.
para muchas personas, algunos estudiosos, algunos teólogos, piensan que este capítulo ni siquiera fue escrito por Salomón, sino que fue agregado después de que Salomón no escribiera y que son como una colección de proverbios que se pusieron ahí que no tienen nada que ver uno con los otros, pero creemos que no es así y ahora lo vamos a ver por qué. Otros dudan de la autoría de Salomón de la palabra de Dios, de este libro de Eclesiastés. Nosotros, en mi caso, no lo hago. Pienso que este fue un libro escrito por Salomón y que Salomón lo escribió del principio hasta el fin, que tiene una sola unidad. Este libro tiene una unidad de criterio, de pensamiento, y Salomón empieza con el tema que quiere hablarnos y termina con el mismo tema, y todo eso se refiere a que una vida sin Dios no tiene sentido, y eso es a lo que nos quiere llevar a que debemos tener al Señor y que necesitamos a Dios y vivir una vida temerosa de Dios para que nos vaya bien y que nuestra vida realmente tenga un sentido, pero no nos vamos a adelantar a la conclusión que hace más adelante Salomón. Lo que sí vemos aquí, que hasta el capítulo 9, Salomón ha venido demoliendo, por decir de una manera, la confianza humana en apoyarnos en nuestra sabiduría, y nos mostró que todo esto es vanidad. Y ahora empieza a construir, después de haber demolido todo eso, pensamientos y cosas donde nosotros nos podíamos humanamente, él demuele todo eso y dice, todo esto no sirve para nada, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, y ahora nos empieza a edificar conforme a la palabra del Señor, y nos va a llevar a la conclusión, que son en los capítulos 10, 11 y 12, aquí empieza a edificar algo, ¿no? En el capítulo 9 termina diciéndonos que la sabiduría es muy valiosa, pero que tiene sus limitaciones. Ese sería como termina redondeando el capítulo 9, cuando dice, mejor es la sabiduría que la fuerza, ¿no? Entonces vemos ahí que tiene una posición donde muestra que la sabiduría es muy valiosa, pero muchos versículos anteriores, en todo lo que hemos estado viendo, muestra que la sabiduría no es suficiente, y muchas veces, como por ejemplo en el capítulo 8, versículo 17, dice de la siguiente manera: y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Quiere decir que por la sabiduría humana no alcanzamos a entender las cosas de la vida y lo que nos pasa, y que necesitamos algo más allá, que es el conocimiento de Dios. Debajo del sol no encontramos nada, dice Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces necesitamos a Dios. El mensaje es ese, que está demoliendo todo lo que el hombre se puede apoyar, y ahora dice, bueno, ¿qué hacemos entonces? Si ni aún la sabiduría nos es del todo provechosa, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ser necios. No es lo que la palabra de Dios nos enseña. No nos quiere llevar a eso Salomón. Salomón quiere llevarnos a que todas las cosas humanas, los pensamientos humanos, las filosofías humanas, las creencias humanas no nos pueden ayudar en nuestra vida, todas nuestras capacidades para entender, para comprender el plan, el propósito de Dios para nosotros, y que necesitamos a Dios. Y eso es lo que nos va a empezar a hablar aquí en el capítulo 10 en adelante Salomón. Nos va a decir que la sabiduría es necesaria, pero que no es suficiente tampoco. Necesitamos la sabiduría para vivir en este mundo, ¿no? En un mundo de injusticia, en un mundo de maldad, un mundo de pecado, de corrupción. Nosotros necesitamos ser sabios para saber
cómo conducirnos en la vida y saber cómo vivir. Y eso es lo que nos está queriendo ahora enseñar Salomón. Cómo conducirnos, cómo vivir, y nos muestra que para conducirnos en esta vida necesitamos sabiduría, que la sabiduría es muy necesaria, es imprescindible, pero no es suficiente. No es suficiente. Porque, por ejemplo, para alcanzar la salvación en Jesucristo, tenemos que confiar por Él por la fe y entrar por la gracia a esta salvación que el Señor nos ofrece. Entonces, necesitamos para ser salvos la gracia de Dios. No nos sirve de nada la sabiduría humana, necesitamos la gracia de Dios para ser salvos. Entonces, pero necesitamos la sabiduría que viene de Dios, revelada a nuestras vidas a través de su palabra, y para ponerla por obra a la palabra de Dios, para vivir esta vida aquí debajo del sol mientras estemos en esta tierra, y vivir conforme a lo que Dios quiere, y para que nos vaya bien y alcancemos los propósitos que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Entonces, en definitiva, aquí empieza Salomón a decirnos que necesitamos a Dios y que solo con la sabiduría no alcanza, por más que la sabiduría es muy valiosa, pero tiene sus limitaciones. Salomón presenta aquí un mensaje y son palabras inspiradas por Dios. Quiere decir que el autor de este libro es Salomón, pero también hay un autor humano que es Salomón y un autor divino que es el Espíritu Santo. Y nosotros creemos firmemente en la inspiración de las Sagradas Escrituras y creemos que Salomón, de una manera milagrosa, fue inspirado por Dios para escribir este libro, y que este libro nos enseña la palabra del Señor tal como tiene que ser. Encontramos entonces que aquí nos habla de la sabiduría y la compara con la necedad también, y vamos a ver que la sabiduría, según los judíos, no es el mero conocimiento de alguna cosa, sino el saber vivir, el saber conducirse y encontrar los mejores medios para lograr los mejores fines. Para eso es el judío, dice el judío, la sabiduría es para saber llevar adelante un trabajo, saber llevar adelante un matrimonio, saber llevar adelante una familia, saber llevar adelante nuestra vida espiritual. En todas las cosas necesitamos sabiduría debajo de esta tierra, y la sabiduría para el judío y Salomón era judío, era eso, saber vivir y saber conducirse en esta vida y alcanzar los mejores fines a través de los mejores medios. Así que la palabra de Dios no dice que no sirve la sabiduría, sino que no es suficiente. La persona más sabia sin Dios se siente vacía, porque el mismo Salomón nos dice que Dios puso eternidad en nuestros corazones, y que si Dios no está presente en nuestro corazón, si Cristo no ha venido a vivir por medio de su Espíritu Santo a nuestra vida, entonces nosotros tenemos ahí algo, un vacío que llenar, y ese vacío, como dice un predicador de la antigüedad, tiene forma de Dios. Y así que necesitamos, por más sabios que seamos, o que pensemos que seamos, necesitamos a Dios. Sin Dios estamos incompletos. Solamente nos completamos como seres humanos cuando Jesucristo viene a vivir en nuestra vida y entra en nuestro corazón. La palabra de Dios entonces va a desarrollar ese tema en este capítulo, y lo primero que vamos a encontrar aquí es lo siguiente: que cuando termina el capítulo 9, dice que la sabiduría es necesaria, es mejor que, por ejemplo, las armas de guerra,
es mejor que el clamor del Señor entre los necios, dice, es mejor que la fuerza, dice, pero un pecador destruye mucho bien. Quiere decir que vos podés hacer un montón de cosas con mucha sabiduría, pero viene un necio, viene un pecador y destruye todo eso que vos elaboraste y lo hiciste con esfuerzo y con sabiduría, ¿no? Y dice, esto es vanidad, ¿no es cierto? Y ahora nos va a mostrar cómo él va a desarrollar en este lugar las ventajas de ser sabio a lo que es ser necio. Entonces va a hacer una comparación entre lo que la ventaja de obrar con sabiduría y obrar con necedad. Dice, el primer versículo nos habla de las moscas muertas que hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio, ¿no? Entonces, encontramos aquí que él hace esta comparación. El perfume, algo muy preciado para los orientales, lo hacían en esos ungüentos que hacían, los hacían en bateas y muchas veces en esas bateas caían moscas y esas moscas arruinaban el perfume. Una pequeña mosca arruinaba un perfume que era de mucho, pero de mucho valor. Entonces él compara eso con una pequeña locura hecha por un sabio, por una pequeña necedad, por un pequeño error, una insensatez de una persona sabia, dice, echa a perder el concepto de esa persona, ¿no? Aquella persona que es estimada como sabia y como honorable por las personas, cuando comete una locura pequeña, entonces queda mal parado delante de todos y se nota mucho cuando eso realmente ocurre. Y eso realmente nos lleva a que nosotros, todos nosotros, a pesar de que conocemos al Señor Jesucristo y hemos salido de vivir una vida de necedad, la Biblia nos enseña en el capítulo 1 de 1 Corintios que a lo necio del mundo escogió Dios. O sea que si usted es cristiano como yo, Dios te escogió a vos y me escogió a mí y somos realmente necios que Dios escogió. La palabra de Dios lo dice, que lo necio del mundo escogió Dios para salvación. Entonces, esa necedad nuestra que nos hizo vivir lejos de Dios, sin vivir conforme a la palabra de Dios, sin conocer a Dios, viviendo según nuestros conceptos, de acuerdo a lo que nos indicaba nuestro corazón, lo que nos indicaba nuestro pensamiento, vivir de acuerdo al mundo y de acuerdo a las cosas de este mundo, nos llevó a vivir una vida apartada de Dios y sufrimos las consecuencias y llegamos así al Señor. Así fue como llegamos a Jesucristo, ¿no? Pero cuando nos convertimos, empieza un proceso de transformación en toda nuestra manera de vivir. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, nos volvemos a Dios. La Biblia dice que los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Empezamos a ver las cosas como Dios las ve y no de acuerdo a lo que nosotros veíamos antes, ¿no? Este es un proceso que nos lleva toda la vida, por eso que Dios está trabajando, nos va haciendo sabios, nos va haciendo, va trabajando en nuestra vida para que dejemos nuestra antigua necedad, ¿no es cierto? Y todo lo que veníamos aprendiendo, porque probablemente nosotros somos hijos de necios, nietos de necios, y tenemos todos nuestros antepasados que quizás nunca ninguno se llegó a Jesucristo y todo eso, toda esa manera de pensar en la cual Dios está dejado de lado y está afuera, nos ha llevado a vivir una vida en el mundo como vivimos hasta que conocimos a Jesús. De ahí en adelante empezamos a encontrar en Jesucristo dice la palabra de Dios, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento nos tenemos que apropiar para empezar a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros.
Ese es todo un trabajo que Dios está haciendo. Pero todavía seguimos cometiendo muchas necedades y Dios todavía tiene que trabajar mucho en cada uno de nosotros, ¿sí? Porque nosotros éramos necios y todavía seguimos viviendo en algunas cosas en las cuales caemos en insensateces muchas veces y necesitamos que Dios esté obrando, que nos esté corrigiendo, que nos esté exhortando, que nos esté disciplinando, que nos esté enseñando y edificando cosas nuevas en nosotros, ¿sí? Y cambiando nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. El segundo versículo dice lo siguiente: el corazón del a su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. Cuando se habla de derecha o de izquierda, se habla de a la derecha lo bueno, a la izquierda lo malo, como por ejemplo cuando hace la palabra de Dios la separación entre los cabritos que separa el Señor, que van a estar a la izquierda, y las ovejas que van a estar a la derecha. Entonces siempre está vinculado, y aún fuera de la iglesia, cuando se dice esta persona es mi mano derecha, quiere decir que es la persona de confianza, la que se apoya, lo bueno, ¿no? Y no dice esta persona es mi mano izquierda, porque sería como denigrar o dar decir, bueno, esta persona no es lo que yo necesito, no es una persona de mi confianza. Entonces, mano izquierda y mano derecha estaría hablando de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces dice, el corazón del sabio está a su mano derecha y el corazón del necio está a su mano izquierda, ¿no es cierto? Entonces, y eso muestra una confrontación, algo totalmente distinto, dos extremos en la vida. Por un lado, la derecha o la diestra, ¿no es cierto? Y por otro lado, la izquierda, la siniestra, que viene también de ahí la palabra siniestro, que viene malo, horrible, ¿no es cierto? Entonces, las dos maneras de actuar, la del necio y la del sabio, que son totalmente diferentes, totalmente distintas y también producen resultados diferentes, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a cómo nosotros actuamos, después y de acuerdo a lo que sembramos, es también lo que cosechamos. Dice, aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. En aquellos tiempos, las personas en el pueblo de Israel, en la nación, iban caminando, se movían de un lugar a otro por aquellos caminos en el desierto aún, ¿no es cierto? Y solían acompañarse unos a otros aunque no se conocieran, como por ejemplo cuando el Señor Jesús se acercó a los dos discípulos de Emaús, que iban para Emaús, y se acercó en el camino, entonces iban charlando en esas largas travesías, la gente estaba acostumbrada a ir hablando, a ir charlando en la medida que iban caminando y iban trasladándose de un pueblo a otro, de un lugar a otro. La palabra de Dios dice acá que aún mientras va el necio por el camino, pareciera que estuviera diciendo eso, o sea, el necio es una persona que se acerca a hablar con las otras y aunque los otros no saben quién es y no saben que es un necio, entonces, pero cuando él empieza a hablar, dice acá, mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. O sea, cuando abre la boca, sonó. Porque ahí la gente enseguida, aunque no lo conozcan de antes, se da cuenta que por su manera de pensar y su manera de actuar y de hablar, es un necio. Es así. Dice la palabra en el versículo 4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Cuando dice el espíritu del príncipe, se está refiriendo a personas que están en autoridad. Podría ser gobernantes, podría ser un jefe, podría ser cualquier tipo de persona que tenga autoridad sobre nuestras vidas. Entonces, no está hablando del rey, sino de
de príncipes, y sería cualquier persona que tenga autoridad, que tenga gobierno, que tenga autoridad sobre cada uno de nosotros para enviarnos a hacer determinada cosa. Y dice aquí entonces, si el espíritu del príncipe se saltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. O sea, si nosotros a una palabra dura respondemos, como dice también en Proverbios, con otra palabra dura, la cosa se va encendiendo cada vez más, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes, sobre todo cuando estamos tratando personas que tienen autoridad y que pueden perjudicarnos con esa autoridad que tienen si nosotros no somos sabios para hablar la palabra que tiene que ser, ¿no? Dice el mismo Salomón que la palabra blanda hace parar el furor, ¿no es cierto? La palabra áspera enciende la conversación, pero el enojo, ¿no es cierto? Pero la palabra blanda es calma y hace que esa ofensa se pase. Lo mismo dice acá, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Entonces nos lleva a que seamos prudentes en lo que decimos, en lo que vamos a hablar, ¿no es cierto? A que seamos sabios cuando estamos delante de personas que tienen determinada autoridad sobre nuestra vida, aunque reconozcamos que esas personas son necias, y sobre todo si pensamos que esas personas son necias, porque a veces los necios, como nos va a decir a continuación, están en lugares de autoridad que quizá no tendrían que estar, pero la realidad de la vida que se vive en este mundo es así. Hay necios que están en lugar que tendrían que estar sabios, y hay sabios que están en lugar más bajo y están bajo la autoridad de los necios. Sin ponernos nosotros como ejemplo de somos los sabios y los otros son los necios, sino que nosotros también reconocemos que también hacemos necedades, ¿no es cierto? También tenemos errores, también cometemos insensateces, y estamos en un proceso que Dios está obrando en nuestra vida, y Dios nos está pidiendo que seamos mansos, Dios nos está pidiendo que seamos prudentes en nuestro trato con las personas que tienen autoridad sobre nosotros para que no nos vaya mal. En el versículo 5 dice, hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe, o sea, del gobernante de nuevo. Hay un mal debajo del sol, que es un error que cometen los gobernantes, nos está diciendo. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugares bajos. Bueno, aquí puede decir, la necedad está colocada en grandes alturas. Quiere decir que los gobernantes emplean y ponen a su lado en ministerios, en tareas, como jefes, como gerentes, como personas que ayuden a llevar adelante su gobierno, no eligen a personas sabias muchas veces, sino que pasa justamente todo lo contrario. Y nosotros lo vivimos y lo sufrimos en nuestro país, donde muchas veces los gobernantes que tenemos eligen personas necias, funcionarios necios que están ocupando las carteras y que hacen desastres, lamentablemente. Y eso dice, fíjese, ¿no? Hace 3000 años que fue escrito este libro, y ya Salomón, el hombre más sabio de la historia, aparte de Jesucristo, nos enseña estas cosas. Dice, hay un gran mal, hay un mal debajo de esto. Él vio esto, él observaba eso, ¿no? Siendo rey de Israel, él observaba, ¿no? Que aquellas personas, aquellos príncipes, aquellos gobernantes que él tenía, ponían personas por acomodo, por eso, pero no por su capacidad, no por su honestidad, sino por otra cosa. Y ponían gente necia al lado de ellos, y las personas capaces estaban debajo de esos necios. Acá dice ricos, pero en otras versiones dice, en otras versiones de la palabra de Dios está traducido mejor, dice personas que han sido más capaces que ellas, o capaces de estar en el lugar que tienen que estar, y no están en ese lugar.
ocupándolo. Y nosotros sabemos, muchas personas sabias, muchas personas capaces, no están donde tendrían que estar gobernándonos, tendrían que ser funcionarios de nuestra nación. Pero no, tenemos personas muchas veces muy necias que están ahí, no solamente necias, sino que muchas veces son perezosas también, como habla la palabra de Dios acá, porque hay algo que caracteriza al necio, que el necio es perezoso, que el necio es haragán, son las dos cosas van juntas, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que nos va a estar enseñando la palabra de Dios. Dice, vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra, dice, y esto nos está diciendo que estamos en un mundo donde todo está dado vuelta, ¿no? Donde las cosas no son como deberían ser, son al revés de lo que tendrían que ser, ¿no? Vivimos en un mundo así, y para vivir en este mundo donde todo está al revés, ¿no? Necesitamos sabiduría de Dios para saber conducirnos, ¿no? Porque si no tendremos que estar chocando permanentemente contra todas estas cosas y que no nos vaya bien, ¿no? Y el Señor nos está queriendo enseñar aquí que necesitamos sabiduría y que la sabiduría es imprescindible para esta vida acá en la tierra, ¿sí? Mientras estamos en esta tierra y estamos viviendo en esta situación, necesitamos de una manera imprescindible y es muy valiosa la sabiduría. Pero claro, la sabiduría no nos es suficiente para todo, ¿no? La palabra de Dios nos muestra así que no es suficiente la sabiduría. Es muy necesaria para vivir, pero no es suficiente. Y lo vamos a ver más adelante. Y ahora empieza aquí, a partir del versículo 8 en adelante, a darnos una serie de conceptos, de consejos y de mandatos sobre las cosas comunes de la vida y que para esas cosas diarias y cotidianas también necesitamos tener sabiduría y manejarnos con sabiduría, porque aún nos pueden llegar a costar la vida, ¿no es cierto? O grandes dolores de cabeza, si en cosas pequeñas, cotidianas, diarias, no nos manejamos con prudencia, con sabiduría, con sensatez. Por eso dice aquí la palabra, dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. El que hiciere hoyo, antes para cazar animales, hacían hoyos, hacían trampas, los tapaban para que después en esa trampa cayera un animal y así cazarlo, ¿no es cierto? Lo que dice acá, el que hiciere hoyo, dice aquí la palabra de Dios, caerá en él. Quiere decir que si nosotros no somos lo suficientemente prudentes y sabios y marcamos dónde está el hoyo ese que hicimos, ¿no es cierto? Es posible que ese hoyo que lo hicimos de una trampa para los animales termine siendo una trampa donde nos casemos a nosotros mismos y que caigamos nosotros en ese hoyo por una falta de prudencia, por una falta de sabiduría y de hacer algo tan pequeño, ¿no es cierto?, como marcar bien dónde está el lugar, el hoyo ese que dice aquí la palabra de Dios. Sigue hablando Salomón y dice, en cuanto el que aportillare vallado le morderá la serpiente. El vallado serían paredes de piedras, ¿no es cierto? Si el que lo aportillare o el que lo desarmare, las serpientes se metían entre los intersticios de las piedras, entre los agujeros de las piedras, quedaban ahí, ¿no es cierto? Y buscando tal vez un lugar de refugio, ¿no? Entonces, si uno no es prudente, usted va a saca las piedras y no tiene la prudencia suficiente, como si fuera prácticamente si fuera una cueva de una víbora y usted mete la mano, sin duda que lo va a morder, ¿no es cierto? Si usted va caminando hoy en día en nuestra pampa
en los campos que hay acá alrededor de Barker, que hay bastantes serpientes, usted va caminando por un pajonal y no tiene ninguna protección y no tiene cuidado, lo más probable es que si anda en una sierra en medio de un pajonal, va a pisar en cualquier lado, no sabe dónde pisa y en un momento va a pisar una víbora y la víbora lo va a morder. Y eso es lo que está haciendo. Si usted no es prudente, no es sensato, no hace las cosas como tiene que hacer, seguramente va a sufrir las consecuencias, ¿no? Dice más la palabra del Señor: quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra, ¿no? Todas cosas muy sencillas de la vida y que también en estas cosas pequeñas y sencillas necesitamos actuar con sabiduría. Tenemos que saber cómo conducirnos en nuestros trabajos, ¿no? No hacer insensateces que nos pueden costar muy, pero muy caro, ¿no? Dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir más fuerza, ¿no? Más, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Quiere decir, si usted está cortando leña con un hacha y esa hacha está desafilada, y usted va a tener que hacer o más fuerza o se va a terminar lastimando con esa hacha porque esa hacha no le va a servir o se va a terminar muy cansado, por no, por tener la necesidad de no afilarla, de no tomarse el trabajo de afilarla, por no tomarse el tiempo para hacer las cosas prudentemente y como deben ser, y entonces sufrimos, como digo, las consecuencias de nuestro obrar insensato, sin tener cuidado, sin planear, sin organizarnos, sin tener un orden para trabajar, ¿no? Entonces dice aquí la palabra de Dios: la sabiduría es provechosa para dirigir, ¿no? La sabiduría es provechosa para dirigir. A veces tenemos, como dijimos, personas que están dirigiendo a otros en la docencia, en los trabajos, en el gobierno y todo eso, que no tienen sabiduría para dirigir a otros. Y para dirigir a otras personas, para dirigir un grupo, un equipo, lo que sea, yo tengo que tener sabiduría. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Tengo que ser prudente, tengo que saber dar instrucciones a los que van a hacer las tareas, a los empleados, les tengo que decir: esto tenés que hacer así, 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 para que te salga bien, para que no te pase nada, para que todo salga bien, ¿no es cierto? Los tengo que organizar, los tengo que planear, y para organizarse, para planear, para saber cómo hacer las cosas, se necesita sabiduría. Entonces, si yo pongo al frente una persona que no es sabia, una persona desorganizada, una persona perezosa, una persona que no es prudente en su accionar, entonces va a ser un desastre el grupo que esté funcionando, porque no van a saber ni para dónde ir, ni qué hacer, y cada uno va a hacer las cosas a su manera y va a ser realmente un desastre. Dice, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Este era un proverbio que usaban en la antigüedad, ¿no? Es cierto, ellos tenían encantadores de serpientes, aunque dicen que las serpientes solas, pero se ve que con los movimientos que hacían, de alguna manera las serpientes se quedaban tranquilas. Pero dice, si muerde la serpiente, entonces el encantador, aquel que estaba amansando, por decir de una manera, la serpiente, no sirve de su trabajo, lo que él hace, ¿no es cierto? Estamos en la misma situación, hablándonos de cosas cotidianas en cuanto a la sabiduría. El versículo 12 nos dice lo siguiente: la palabra de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica sus palabras, nunca, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que debe ser después de él. Las personas que son necias hablan de lo que no saben. Entonces nosotros mismos tenemos que cuidarnos
creo que una vez escuché a un periodista decir, nosotros los argentinos somos especialistas en hablar de lo que no sabemos. Y es así. Hasta hay sketch cómicos de personas que, un sketch cómico que se llamaba Hablar sin saber. Y eso es una característica mala realmente de los argentinos, hablar sin saber, ¿no? Y porque nos muestra que eso es una gran necesidad, ¿no es cierto? Entonces hay personas hablando de cualquier cosa, ¿no es cierto? Capaz que hay personas hablando de cómo te tenés que conducir en Francia, ponele, si vas a Francia, resulta que esa persona nunca fue a Francia y no tiene ni idea de lo que es, cómo es Francia, porque jamás pisó, pero te está dando consejos, te está hablando, te está diciendo cuando vayas a esto, de lo otro y allá, porque en Francia es así, es así, o en decir Francia o cualquier otro país, ¿no es cierto? Entonces, el necio piensa que lo sabe todo y él le da consejos a todo y él la tiene muy clara. Y el necio, por ejemplo, cuando va a un trabajo, él quiere ser gerente, no quiere ser empleado obrero común, porque él piensa que sabe más que los demás y que tiene que estar ocupando el lugar que ocupa, que él merece, y si no le dan el lugar que él se merece, no trabaja. Lo hace muy fácil, porque aparte de ser soberbio, un necio es perezoso, como dijimos, entonces no quiere esperar, no es paciente, no sabe ordenar su vida, no sabe ir edificando su vida, sino que es impaciente, es necio en todas esas cosas. Entonces, y dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas las palabras del necio causan su propia ruina, ¿no? Entonces, uno muchas veces quiere aconsejar a una persona y una vez que esa persona está obrando con necedad y por más que vos le aconsejes y le hables y sigue en esa posición de necedad, que hasta que realmente no tenga un encuentro con Dios, que Dios cambie su vida, su manera de ver las cosas, que cambie su manera de pensar, va a seguir siendo un necio, ¿no? Y por más que nosotros le decimos a esa persona, va a seguir lo que le dicta su corazón, y engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, por más que vos le presentes las mejores razones, las cosas más fundamentadas, el necio no te va a escuchar porque se escucha a sí mismo y dice cosas que no sabe y habla de cosas que no sabe y habla del futuro y no sabe lo que va a pasar, como ninguno de nosotros sabemos qué es lo que va a pasar mañana, porque el mañana es incierto, dice la palabra de Dios, pero sin embargo el necio piensa que sabe todas las cosas y que sabe más que los demás, las más personas. El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad, dice esto, ¿no? Se ve que alguien que trabajaba en el campo y después de la noche volvía para la ciudad. Y entonces, ¿qué está queriendo decir? Que una persona necia no sabe conducirse en las cosas más simples de la vida porque es un necio, ¿no? Y nunca va a prosperar, nunca va a salir adelante porque se va a seguir comportando siempre con un necio, aunque tenga un montón de oportunidades. Yo he visto personas que han tenido muchísimos trabajos, han encontrado muchísimas oportunidades de trabajar en un lado, en otro, y dejan ese trabajo y consiguen otro enseguida, ¿no? Hay otros que tardan y están luchando para conseguir un trabajo, pero consiguen ese trabajo y si no los echas se van solos, porque son necios, y no pueden perseverar y no pueden seguir trabajando porque se cansan o porque piensan que tienen que ocupar otro lugar o porque piensan que no les pagan lo que tienen que pagar. Entonces prefieren dejar de trabajar y hacer pasar necesidad a su familia que seguir trabajando porque piensan que con lo que le pagan poco. Así que el necio multiplica palabras, pero nadie sabe lo que ha de ser, nadie sabe lo que quiere decir y no se entiende hacia dónde apunta. La palabra de Dios también nos enseña lo siguiente, vuelve a hablar de los gobernantes, vuelve a hablar de los reyes, vuelve a hablar de los que están en eminencia. Dice
aquí Salomón, ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana, ¿no? Y dice, bienaventurado tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer fuerzas y no para beber, ¿no? Entonces, demasiado se sufre en este mundo, en nuestra nación, en muchos lados, por tener este tipo de gobernantes. De gobernantes que viven una vida necia, que viven una vida licenciosa, relajada, una vida que no tendrían que estar en esos lugares porque son personas necias y no son personas sabias, no son personas honestas, no son personas responsables, prudentes, sino todo lo contrario. Entonces dice, ay, cuando tu rey es muchacho, quiere decir que todavía no es una persona formada, no es una persona capacitada, que no es una persona madura, sino que es alguien inmaduro, es alguien que obra con insensatez, ¿no? Dice la palabra de Dios en otro lado que la juventud es necedad, aunque a alguno no le guste, pero la palabra de Dios dice así, ¿no? Y realmente nosotros tenemos que ir haciéndonos sabios, ¿no? Y el tiempo nos enseña la palabra de Dios y también lo que nos toca vivir, las cosas que Dios nos hace pasar, nos hace aprender, ¿no? Y muchas veces aprendemos de una manera difícil, porque son disciplinas de parte de Dios, ¿no? Son golpes que nos damos por actuar neciamente y nos damos cuenta de que esa no es la manera en que tenemos que actuar. A veces nos pegamos una y otra vez contra la misma pared, porque somos así, lamentablemente. Caemos siempre en el mismo hoyo, dice, somos los únicos los demás animales caen una sola vez en una trampa, en un hoyo, pero los seres humanos muchas veces nos damos contra la pared varias veces, seguimos obrando de la misma manera, seguimos actuando neciamente, y cuando eso ocurre en una persona que tiene la responsabilidad de dirigir una nación, eso es terrible, ¿no? Cuando son personas imprudentes, cuando son personas insensatas, irresponsables, personas que no son dadas al trabajo, al esfuerzo, Dios mío, ¿no es cierto? Pobre de nosotros, pobre nación, pobre ciudad, pobre provincia, pobre empresa, cuando las personas que están al frente son así, ¿no? Y bueno, bienaventurado dice cuando es todo lo contrario, ¿no? Cuando tus príncipes comen a su hora, se levantan a la hora que se tienen que levantar a trabajar y comen para reponer sus fuerzas y no tomen las comidas como un pretexto para seguir bebiendo al otro día, ¿no? Después de estar toda la noche de jarana y después se levantan a la mañana y siguen tomando y siguen comiendo y siguen viviendo una vida licenciosa, ¿no es cierto? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y dice el versículo que dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Y es así, ¿no es cierto? Cuando dejamos que se venga todo abajo y no actuamos y no nos esforzamos y no trabajamos y no tratamos de hacer lo que realmente tenemos que hacer y dejamos que todo se venga abajo y nos dedicamos a lo que a nosotros nos gusta y a lo que nos da placer, nada más, y lo que nos hace un cierto esfuerzo y que tenemos que trabajar y nos cansamos y todas esas cosas y tenemos que ordenarnos y nos cuesta muchas veces, ¿no? Pero tenemos que romper esa inercia y realmente vivir como hijos de Dios, ¿no es cierto? Y ser eh, esforzados, ser responsables en nuestros trabajos, en nuestra relación con los demás, porque un hijo de Dios en su trabajo, en su comercio, en su estudio, en su casa de estudio, donde estudie, en la primaria, la secundaria, la universidad, ya sea docente o sea alumno, ¿no es cierto? Su manera de actuar será un testimonio para las demás personas, ¿no? Pero si yo soy cristiano y digo
que soy cristiano y soy el peor alumno de la clase, o soy un alumno que no estudia, o que falta, o que me comporto mal, o que no soy honesto cuando me toman exámenes y todas esas cosas. ¿Qué pueden ver los demás? ¿Qué testimonio de Jesucristo podemos estar dando nosotros delante de las demás personas, ¿no? Dice el versículo 19, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Sí, para este tipo de personas que vive de fiesta en fiesta, que se levantan de mañana, como dice acá, a banquetear, a seguir con la fiesta de la noche anterior, que son personas que viven una vida licenciosa, una vida de placeres, y bueno, para esos placeres el dinero les sirve para todas esas cosas, ¿no es cierto? Para comprar, para tener todas esas cosas, para tener vino, para tener banquetes, dice, por el placer se hace el banquete, entonces para hacer ese banquete necesitas mucho dinero, imagínate, todas estas cosas son parte, muchas de ellas, cosas que vivió y que cometió errores el mismo Salomón. El mismo Salomón cayó en estas cosas. El mismo Salomón en un momento de su vida tuvo una conducta no de acuerdo a su sabiduría, porque se apartó de Dios y cayó en necedad y empezó a obrar en desobediencia a la palabra de Dios y cayó en muchas de las cosas que está relatando aquí. Por eso decimos que es una autobiografía de Salomón, este libro de Eclesiastés. Así que eso es lo que nos está mostrando aquí la palabra del Señor, ¿no? Así que usted y yo, en definitiva, somos personas que hemos sido rescatadas por Jesucristo. Jesucristo entró en nuestro corazón, Él nos limpió de todos nuestros pecados, de nuestra desobediencia, ¿no es cierto? Él nos perdonó, ¿no? Y nos dio una vida nueva y nos quiere dar su sabiduría. Y si usted piensa, y yo pienso, que no tengo todavía la sabiduría necesaria para vivir esta vida, Santiago nos dice que el que no tiene sabiduría pídasela a Dios, sin dudar, con fe, y Dios se la dará abundantemente a la sabiduría, ¿no? Y entonces Dios le enseñará de la manera en que usted tiene que vivir. Aunque hayamos sido necios en el pasado, no tenemos que serlo ahora, porque la sabiduría está ahí cerca nuestro, está al alcance de la mano, está en la palabra de Dios, está en estudiar la palabra, en meditar en ella, en poner la palabra por obra, como también dice Santiago, no ser tan solamente palabra, sino hacedor de la palabra. Yo puedo ser oidor de la palabra y tener un gran conocimiento de la palabra de Dios. Pero el problema no es el asunto no es tener un gran conocimiento de la palabra de Dios solamente, sino que ese conocimiento de la palabra de Dios que tengo, yo lo sepa aplicar a la vida. Yo ande de acuerdo a esa palabra que conozco. Pero si yo no pongo por obra la palabra de Dios que conozco, lo que Dios me ha enseñado, entonces yo no soy sabio, soy necio, soy necio. Y tengo todavía más responsabilidad delante de Dios que aquel que no conoce la palabra de Dios. Aquel que no conoce la palabra de Dios y es un necio, tiene responsabilidad. Pero aquel que conoce la palabra de Dios y sigue actuando con un necio tendrá mayor condenación. Porque Dios le va a pedir más a ese que le dio más. Le va a demandar más Dios a esa persona. Hay cada vez más conocimiento en este mundo, ¿no? Pero lo que vemos cada uno de nosotros, y lo podemos ver claramente, que también hay cada vez más necios. Porque que haya personas que sean muy inteligentes no quiere decir que sean sabias. Hay personas muy inteligentes, muy capaces, y me vienen a la mente gente que he conocido en mi vida, pero realmente son insensatos, son necios, no son prudentes.
no son ordenados, no son esforzados, actúan realmente como necios y realmente las cosas les van mal. Eso no quiere decir que, como dice Salomón, a veces a los necios les va bien, y hay necios que les va muy bien. ¿En qué sentido? En el sentido de lo económico. Si usted, por ejemplo, toma el Salmo 73, ahí el autor del Salmo nos cuenta lo que a él le pasaba al ver la prosperidad de los malos o de los necios, de los impíos, ¿no? Y cómo eran prosperados. Y eso también pasa. Y Salomón nos dice eso, que él vio esa vanidad, ¿no? En este mundo. A impíos que le iba como si fueran justos y a justos que le iba como si fueran impíos. Y esta es una realidad de la vida. Si nosotros miramos así debajo del sol, hay creyentes, hay hijos de Dios que le va mal, que están pasando por muchas pruebas a simple vista. Y hay otras personas que son necias, que viven en pecado y les va bien, están siendo prosperados económicamente, en lo material, todo lo que quieren lo tienen. Y sin embargo vemos muchos como hijos de Dios que pasando escasez, pasando necesidad. Y dice, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Estamos en un mundo así. Estamos en un mundo así. Pero a pesar de eso, Salomón dice, con todo yo sé que al justo le irá bien. Dios va a bendecir al justo. Que todas las cosas ayudan a bien a los que Dios aman, ¿no? Y que las cosas, eh, nuestra vida no termina aquí en esta tierra, sino que sigue después. Y ese es el tema. Porque aquí son unos poquitos días que estamos, pero después viene la eternidad. Y es aquí donde decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. Que Dios le bendiga.